Hola, nosotros somos Ana Belén, Beatriz e Inés. Y yo soy Carmen La Chivera. somos del Instituto IES Padre Poveda, de la asignatura Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía y venimos del proyecto Geoparque de Granada. Bueno, en el archivo también intentamos recoger piedras, recoger también testimonios de la historia de Guadix para ilustrar un poco las visitas. Aquí concretamente tenemos 3 testimonios. Este central, que es un pedestal de la diosa Isis, que era un culto que tenían los romanos que lo habían exportado de Egipto, y que aquí, en Guadix tuvo bastante, digamos, aceptación el culto al culto a Isis, ¿no? Este pedestal está en el Museo Arqueológico de Sevilla. Nosotros, como sabéis, no tenemos todavía museo arqueológico, si no sería una pieza que podríamos de alguna manera trasladar. Este pedestal a la diosa tiene una historia. Hay una ciudadana Fabiana, una ciudadana romana, probablemente pudiente, que dona a la diosa una serie de joyas que forman un tesoro. Por eso el pedestal, cuando se encontró, que fue alrededor de la iglesia de la Magdalena o por aquí, por este entorno, ¿no? En 1600 y poco, dice la lista de todo lo que Fabiana había regalado a la diosa Isis. Creo que aquí hay una profesora de latín que nos puede transcribir lo que dice la leyenda del pedestal. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena, pues Elena, por favor, si eres tan amable. Esta sería la traducción de esta inscripción. La transcripción en latín la podéis encontrar buscando en el Museo Arqueológico de Sevilla, en la página web, y aquí mismo podemos encontrar la traducción, que la voy a leer. A la joven Isis, por mandato del dios Netón, Fabiana, hija de Lucio, su abuela, en honor de su piadosa nieta Habita, entrega gustosamente un peso de plata de 112 libras y media, 2 onzas y media y 5 escrúpulos, para la estatua de la diosa. Además, estos ornamentos. Para la diadema, una perla excepcional y 6 perlas. 2 esmeraldas, 7 cilindros, una gema de carbuncio, otra de jacinto y 2 gemas ceráuneas. Para los pendientes de la oreja, 2 esmeraldas y 2 margaritas. Para el collar, una gargantilla de 4 sartas de 36 perlas y 16 esmeraldas y 2 más para el broche. Para las pulseras de los tobillos, 2 esmeraldas y 11 cilindros. Para el dedo pequeño, 2 anillos de diamante. Para el dedo siguiente, el anular, un anillo engarzado con mucha pedrería de esmeralda y una margarita. Para el dedo mayor, el corazón, un anillo con esmeralda. Y para las sandalias, 8 La mayoría de estos libros están escritos en latín y nuestra profesora Elena nos explica la diferencia entre el latín eclesiástico y el clásico. Bueno, Elena, tú que eres nuestra profesora de latín y griego, ¿el latín ha ido cambiando a lo largo de los años? ¿Siempre ha sido el mismo en todos los libros? Sí, ha ido cambiando, además es un idioma con muchísima evolución, de muchísimos siglos. Sabéis que surge en el siglo VIII a.C., cuando confluyen todos estos pueblos en la península itálica, en Roma, pero podemos deducir que en todos los siglos una lengua va cambiando. Hoy en día se habla de que el latín es una lengua muerta, en el sentido de que ya no tiene evolución. Pero cuando estaba viva, que han sido muchísimos siglos, ha ido evolucionando. Y casi desde el principio de la historia del latín siempre ha habido diferentes tipos de latín. El latín vulgar, el latín que hablaba la gente, del vulgo, de la gente, el latín estándar, que es el que se enseñaba en las escuelas y el que se trataba de conservar siempre como la lengua oficial, y el latín literario, que era el que conocemos leyendo los textos de nuestros arcaicos, por ejemplo, de Plauto, que lo conocéis muy bien en la Comedia Latina, o en el latín clásico adelante en los siglos, que es con los autores más clásicos, ¿no? Virgilio, Catulo, etc. Cuando pasamos ya al primer siglo después de Cristo, el latín empieza a evolucionar más rápido, ya que comienza a aparecer las lenguas romances, que son las que surgen en el resto de Europa, desde el latín vulgar. Hemos dicho que hay 3 tipos de latín, pues el latín vulgar es el que va evolucionando las lenguas romances. Una en unos momentos de la historia y otra en otros. Por ejemplo, el portugués es más antiguo que el castellano, el catalán es más antiguo que el castellano incluso, por eso se parece al francés y se parece a otros idiomas.
el latín estándar es el que los padres de la Iglesia, al principio ya del siglo II, es el que intentan conservar como un latín puro. Pero es el latín literario el que cala luego en el latín eclesiástico en la Edad Media. Ya a partir del siglo XV, que son los textos que tenemos aquí en el archivo, todos están escritos en un latín eclesiástico que conserva un poco las raíces de este latín literario de los textos, que no es el que hablaba la gente en el vulgo, pero que además la pronunciación era diferente. Esta pronunciación del latín eclesiástico está muy ligada al latín de Italia, o sea, al italiano en realidad. Por ejemplo, la C, sabemos que en latín clásico se pronuncia como una K, pero en italiano y en este latín eclesiástico es una H. Por ejemplo, si os acercáis aquí, hay un texto que podemos leer. En latín clásico se leería Quantemus incorrupta maneat et velociter inveniantur. Pues este velociter en este latín eclesiástico sería velociter, igual que en italiano. Y este sería un poco el recorrido que ha hecho el latín. Hoy en día hay unos 1000 habitantes del Vaticano que siguen teniéndolo como lengua oficial y sigue siendo la lengua oficial ya sin evolución en la Iglesia. Y esto ha sido todo por hoy de Influencers del Geoparte de Granada. Dale like Y suscríbete.